Buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo. Como habíamos adelantado el viernes pasado, hoy vamos a seguir repasando las necesidades que oficialmente o que habitualmente se consideran como más necesarias. Concretamente vamos a hablar de la necesidad de alimentos, de la necesidad de comer. Si bien esta necesidad de la que se nos da noticia muy pronto, no se puede decir tampoco que sea interpretándola de una manera muy absolutista, de manera que se nos incite a comer sin parar todo lo que de comestible nos encontremos delante. Tampoco se puede decir que simplemente se deje al arbitrio del apetito según vaya apareciendo y se vaya comiendo cada día. O sea que esta necesidad de comer se nos presenta como la idea de que hay que cubrir la necesidad de comer por parte de cada uno, pues por lo menos durante unos 60 o 70 y tantos años. Este es el planteamiento, es tal como se presenta la necesidad, y probablemente en creérnosla, pues es en lo que nos ayuda a pudrirnos habitualmente en trabajos fijos, trabajando 40 o 35 horas semanales en los lugares en que ya se puede hacer eso. Respecto a los sitios donde sí parece que esa necesidad de comer es más imperiosa y se pasa hambre ya, alguna vez Agustín se ha referido el carácter de ejemplo que, al igual que las partes de la población marginadas dentro de estados como el nuestro, sirven. O sea que funcionan como ejemplo para nosotros. Estamos en una situación distinta y desde esta situación es desde la que parece que tenemos que hablar. Hola, Agustín. ¿Qué hay? Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Y sí, vamos a hablar de comer. Vamos a hablar de comer, es decir, vamos a mezclar dos de las funciones de la boca y los labios y los dientes y la lengua que en principio parecen incompatibles, la de hablar y la de comer. Vamos, parece que normalmente no se pueden hacer al mismo tiempo las dos cosas, y uno de los principios de educación que a los niños se les inculcan según van entrando en este mundo es que cuando se come no se habla. Bueno, son dos funciones. En realidad, estas dos funciones se vuelven del todo incompatibles cuando se emplean primeras personas del singular del presente indicativo con la intención de que se trate de un verdadero presente. Es un imposible decir cómo, yo como. Yo como, yo estoy comiendo. Parece que implica necesariamente una falsedad, y es verdad que al mismo tiempo no se puede hablar y comer, o que se emplea en un sentido que no es tan restringido. Otra cosa es cuando se dicen cosas como voy a comer o no voy a comer, o veo que no voy a comer. Pero en todo caso parece que hay al mismo tiempo una relación muy íntima entre las dos funciones y una cierta incompatibilidad. Claro, queda una tercera función de los labios y la lengua y los dientes incluso, pero en fin, de eso hoy parece que no nos toca hablar. De manera que nos vamos a centrar, al menos de momento, en esta primaria del comer. Sí, como Javier ha recordado, la cosa ha salido en el aspecto público a propósito de aquella necesidad y aquellas epidemias de hambre, aquellas hambrunas que de vez en cuando parecen caer por eso que se llama insultantemente tercer mundo. No hace falta recordar hace un par de años las de regiones de Etiopía y la Somalia y el Sudán, que efectivamente cayeron bajo esta epidemia de hambre, o bien en otra forma, ocasionada no tanto por la escasez misma y la sequía, sino por la superpoblación, en las muertes de hambre también, muchas veces multitudinarias, en el sudeste asiático, en Bangladesh y en sitios por el estilo.
A este propósito, hacíamos constar que estas epidemias de hambre, donde la gente de verdad se muere de hambre, ocupan una función respecto a nuestro mundo, es decir, el adelantado, el ejemplo, el que representa el ideal al que todos los mundos van, una función semejante a la de las guerras marginales que se producen en esos mundos. Las guerras marginales, hemos dicho más de una vez, de las guerras en el Oriente Próximo, en las nuevas repúblicas africanas, en las un poco más viejas repúblicas centroamericanas y demás, son una especie de hornillos que se mantienen alrededor de este mundo avanzado, de este mundo progresado, precisamente para recordarnos aquí, donde no hay guerra, que de todas formas hay guerra. Es decir, que el nombre guerra sigue manteniendo un sentido. Y gracias a este recordatorio que los medios de formación de masas se encargan de utilizar, y a costa, no hay que decirlo, de muchos miles y miles de muertes en esos países de las márgenes, mediante eso se nos hace creer que en cambio esto que tenemos es una paz, que aquí vivimos en la paz. La paz se presenta así como una guerra sin declarar. Bueno, pues esto que hemos dicho respecto a la guerra se repite respecto a las epidemias de hambre en esos lugares del llamado tercer mundo. Es preciso que la gente se muera de hambre por ahí alrededor para recordarnos que hay hambre, que el hambre sigue siendo de verdad una realidad, que el hambre es una necesidad. Ningún procedimiento más eficaz para recordarles a los habitantes de este mundo privilegiado, que es primero o segundo, de este mundo progresado, que efectivamente están obligados a trabajar, a sufrir por conseguir su alimento y su pan de cada día, porque si no, el hambre está amenazando. Ahí si no, los ejemplos de países menos afortunados, donde la gente de verdad se muere de hambre. Esto que se dice respecto a las márgenes o tercer mundo, también se cumple mediante las pocas personas que incluso dentro de este mundo primero o segundo se mueren de hambre. Ya hemos recordado que la función de los llamados marginados, una población necesaria y que no disminuye en el seno de las metrópolis de los países avanzados, sigue cumpliendo una función semejante a la de los pueblos de ese tercer mundo. Tiene que seguir habiendo gente que no sabe arreglárselas para conseguir su alimento, que no sabe sustentarse y que puede morirse de hambre o de hambre y frío por las calles de estas metrópolis. También esas muertes siguen tristemente prestando el mismo servicio a la formación de masas, es decir, a la firmeza y el arraigo de la conciencia de que hay que comer. Hay que comer, el hambre está amenazando y eso es una de las justificaciones más eficaces que el capital y el Estado pueden presentar y pueden imponernos. No hay que decir que el pan que en estos países avanzados y por tanto en el ideal del progreso se come, nunca es el pan de cada día. Ese pan de cada día que se pide en el Padre Nuestro, según la recomendación de Jesucristo. Por el contrario, es siempre el pan de mañana. Ese es el pan que se come, un pan esencialmente vacío. El pan de mañana es el que constituye la verdadera necesidad que prima en estos países y que impone, por tanto, la ley del trabajo y la creencia en el futuro. Esa es al que tenemos que referirnos sobre todo, aunque no dejemos de tratar algunas cuestiones más o menos relacionadas respecto a las maneras de comer, hasta las artes de comer y demás. Pero como supongo que enseguida, y sobre todo en estas horas preprandiales del mediodía, nuestros oyentes, en cuanto han oído hablar del pan y de la comida, se han sentido animados a decir cosas, vamos a escucharles antes de seguir adelante. Sí, bueno. Os lo cuento. Sí, espera. Esto no tiene que ver directamente con el alimento, pero sí tiene que ver un poco con las necesidades que se nos imponen y con el enorme cinismo del poder que, por ejemplo, en esto que estabas contando sobre el hambre ahí expuesta para tener miedo y apreciar lo que tenemos, pues es la indignación ayer
que me pasa por ponerme delante de una cosa del televisor. Entonces, un anuncio de coches donde hay una niña como quinceañera que empieza diciendo no, 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 ridícula, y luego hay un coro de fondo de jóvenes, muy jóvenes, que dicen de andar nada, de andar nada, de andar nada, de andar nada, pero vamos, manifestándose. Y descubres que, bueno, que te invitan a calzarte, el estribillo repite, cálzate, creo que es un Seat Marbella o un Seat Ibiza, da igual, porque también la coincidencia de estos nombres que se le ponen a los coches es curiosa, ¿no? Porque tanto Marbella como Ibiza es un paraíso. Sí, además no contribuyamos a la propaganda porque todos los coches son el mismo, vamos, eso es como todos los hombres son iguales, pues todos los autos son el mismo, así que lo que importa es el anuncio, adelante. Sí. Adelante. Bueno, entonces, entonces es una campaña especial de promoción para jóvenes, al final dicen que creo que por unas 4.000 y pico, pues tú te puedes calzar una lata de estas y que de andar nada. Bueno, yo creo que te han oído y te tienen mucha manía. Porque algo tan rebuscado no se puede comprender. Y a continuación, pero sin pausa posible, hay una cosa donde en una estética de fotonovela, pues una pareja se insinúa pues muy claramente. Entonces la voz en off dice que al mediodía una vez. Cambio de plano, la pareja sigue más o menos en la misma tarea y a la cena otra vez. Y los dos están contentos porque un vino no sé qué marca 2 veces al día por lo menos. O sea, también se nos impone pues que para estar en la onda, vamos, pues hay que echar un par de polvos al día. Pero todo esto, o sea, de una forma burda, o sea, es denunciable. O sea, estos dos anuncios, yo quizá a estas horas parezca ridículo, pero es denunciable. Sí. O sea, porque ya llegan a unos términos de cinismo, luego te pones el telediario y que si el agujero de ozono, que si la desertización, que si estamos en una mierda, y bueno, pero ¿qué pasa? O sea, datos increíbles, ciudades ya nos hemos acostumbrado a que pues las grandes ciudades ya 3 días que la gente no tenga otro remedio que ponerse mala y ponerse caretas. Y bueno, pues ahora por 4.000 y pico, a partir de los 18 años, un niño que no tenga un Seat Ibiza, pues va a estar bastante frustrado. Sí, muy bien. Pues nada, gracias por este recordatorio que aunque marginalmente desde luego toca de cerca este proceso de sustitución de lo que podían ser necesidades o deseos por su manejo desde arriba, su manejo por el capital y el Estado, aunque a veces paradójicamente pueda tomar esa forma de andar nada, que parece que nos está eximiendo de la fisiología elemental. Eso no impide que en cambio de vez en cuando la fisiología elemental y entre las cosas el comer se recuerde también como un artilugio complementario. Buenos días. Buenos días. Pues resulta que yo también va a ser otra cosa, no de la alimentación, pero si me lo permitís, un paréntesis. Querría sugerirle a vuestras charletas, Agustín García Calvo, aparte de su monotemático Estado y capital como ente abstracto, con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a suponer que él lo considera ente abstracto. Yo desde luego lo siento, vamos, en mis propias carnes. Aparte de eso, yo sugeriría que se hablara, por ejemplo, de una cosa que no tiene mucha conciencia social y es el tren de alta velocidad, que yo creo que es la ruina y el trabajo más inútil que puede soportar este país. Y además es que creo que hay poca conciencia social de lo que esto significa. Bueno, aquí ya hemos hablado un par de veces y algo más de ello, ¿eh? Del tren sí. Sí. Yo lo que, de vez en cuando os he escuchado y sobre todo lo abstracto del capital y el Estado, que no estoy de acuerdo, que sigo estando, pero vamos, esto si lo habéis tocado. Sí, entre tanto que cogemos a nuestra otra oyente o nuestro otro oyente, es un punto que, de alguna manera, aunque ella no lo creía, toca bastante de cerca nuestra cuestión del comer. De que a ella, eso del capital y el Estado, no le parece una cosa abstracta, porque lo siente en sus propias carnes. En esto es en lo que hay que insistir una y otra vez. Efectivamente, se siente en las propias carnes, porque las carnes, en principio, antes de convertirse en carnes de matadero, que es en lo que quieren convertir todas nuestras carnes,
Antes de convertirse en eso, efectivamente no son abstractas, por tanto es natural que sean precisamente los cuchillos de la abstracción lanzados desde arriba, los del Estado y el capital, los que vengan a herir esas carnes. No hay nada contradictorio, sino por el contrario, muy luminoso en lo que nuestro oyente nos hacía notar. Hola, parece que es a mí, ¿no? Sí. Mira, yo quería deciros, a ver si me explico, que estoy nerviosa. Sí. No hay por qué. La relación que hay entre la comida y la ansiedad. Por ejemplo, a la mañana, antes de ir a trabajar, a comer, desayunar. Después, el premio que está a mediodía, comer. Y luego a la noche. Y luego estoy totalmente de acuerdo con ese engranaje que hay, ¿no? De estar metido en todo esto, ¿no? Y el ejemplo que tenemos ahí del hambre. Es como, acuérdate de esa gente que está pasando hambre, porque si no estás aquí, vas a pasar hambre. Acuérdate de que del trabajo, la angustia esta que te entra de no tener trabajo, pues por eso, porque vas a pasar hambre. Es horrible, ¿no? La preocupación de incluso, no sé. Es tremendo. La ansiedad que te entra, los miedos, angustias. Como si para llenar tu cuerpo por dentro es la comida, ¿no? Que no te falte el cacho de pan vacío. Para llenar la ansiedad. Sí. Y eso es lo que quería decir. Estoy muy nerviosa, la verdad. No se te nota demasiado. De pan para llamar, no me desmayo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Sí, ha sido muy justo esto que ha hecho nuestra oyente de poner en relación el comer con lo que ella ha llamado ansiedad. Efectivamente, ese pan al que nos estamos refiriendo, que es el pan de mañana en contra de la recomendación del Padre Nuestro, ese pan de mañana, ese pan vacío que viene a llenar un vacío, tiene mucho que ver con esto que ella ha notado respecto a la ansiedad. Aparte de el hambre que lejanamente allá por lo bajo pueda quedar en nosotros, el apetito no condicionado y no denominado, aparte de eso, las horas de las comidas se establecen como ella ha dicho, es decir, en relación con estados de ansiedad que hay que llenar y como premios por un trabajo bien cumplido. Nada más levantarse, tengas hambre o no, se supone que de todas formas la presencia del nuevo día en este mundo te produce esa sensación de vacío, que desde luego no está en el estómago, a la que ella ha llamado ansiedad. Y entonces se come como se podía hacer otra cosa para matarlo de alguna manera. Y así con respecto a las otras comidas, cada una en su lugar y cumpliendo sus funciones respecto a estas necesidades segundas, estas que se relacionan con el vacío y con la ansiedad, que desde luego han venido a ser las primeras. De tal forma que la otra, la que se supone necesidad primera, la verdadera necesidad de comer, queda ahí, y nuestro oyente ha testimoniado que es horrible precisamente que se nos tenga que recordar, por medio de la muerte de muchos miles y miles en los márgenes y en las poblaciones marginadas, que efectivamente hay que seguir creyendo en el hambre, hay que seguir creyendo en ella como una especie de nombre que recubre y sustituye a los nombres de las necesidades secundarias, pero mucho más verdaderas, que son las de matar el vacío, matar la ansiedad. Sobre eso quería hablar más, pero no sé si tenemos... No. ¿Tenemos ahora alguna llamada? No. Sí, esta necesidad de llenar el vacío es la verdadera necesidad. ¿Cuántas veces nuestros oyentes tendrán que reconocer que se han visto comiendo simplemente por la necesidad de que hay algo que hacer? ¿Cuántas cosas solucionan las horas de las comidas? ¿Cuánto aburrimiento, cuánto vacío se mata con este fácil recurso de comer? Incluso, por ejemplo, si te ves obligado a relaciones sociales, pero que no pueden ser nunca dentro de este mundo satisfactorias, directas, cordiales de verdad. Bueno, pues ¿cómo solucionas aquello invitando a unas copas, invitando a cenar en un restaurante, con el jaleo y el trastorno de mirar el menú, encargar los platos, esperar que venga uno detrás del otro? Pues has solucionado una gran parte del problema de la relación
y al mismo tiempo has estado haciendo algo y has matado una parte de ese tiempo sobrante del ocio que más de una vez hemos hecho costar, que es de la misma clase, de la misma naturaleza que el tiempo mismo del trabajo, el tiempo del tajo y la oficina, como no podía menos de ser, es decir, un tiempo esencialmente vacío. No me pesa repetir una vez y otra aquí el recordatorio del Evangelio de esa doble forma. Recordando por un lado que Jesucristo en el Evangelio presenta como modelo de oración una que pide el pan cotidiano, el pan de cada día. Claro, no es que yo vaya a alabar muy francamente el Padre Nuestro, porque al fin y al cabo también ese pan de cada día se está pidiendo hacia arriba, se le está pidiendo al Señor, aunque sea de esa manera especialmente simple y directa. Ahí hay una especie de vicio que se explica bastante bien, porque cada vez más el nombre del Señor, Jehová o el Dios de las religiones sublimadas, ha venido ocupando justamente ese lugar del dominio al que llamamos arriba y donde colocamos de ordinario a esos entes monotemáticos y abstractos que decía nuestra oyente, que son el capital y el Estado. Pero dejando de lado el que la petición se haga levantando las manos hacia arriba, es decir, imitando ese gesto que tantas veces hemos reprobado con motivo incluso de reivindicaciones laborales y demás, que hacen su reclamación levantando las manos hacia el cielo, hacia arriba. Dejando eso de lado, hoy me interesaba contraponer esta petición del pan cotidiano en el Padre Nuestro con aquello que más explícitamente y de una manera negativa se dice por boca del propio Jesucristo en el Sermón de la Montaña, cuando dice expresamente: no os preocupéis de el pan de mañana, no os preocupéis de qué comeréis, con qué os vestiréis. Viene después el ejemplo de los lirios del campo que se visten con ropas más lujosas que Salomón, y el ejemplo de los pájaros del cielo a los que nunca les falta su sustento cotidiano. Y sigue el sermón insistiendo en el día de mañana cuidará de sí mismo. A cada día con su mal le basta. Convendría una vez y otra recordar esto porque es justamente lo contrario de todo lo que hoy día el Señor nos impone desde arriba. El pan del que se nos hace esclavos es justamente siempre el pan de mañana. Es verdad que esta creencia en el pan de mañana, esta creencia en la necesidad de comer, está sustentada por esas apariciones terroríficas de la gente que de verdad se muere de hambre todavía, que son siempre otros típicamente, pero que nos dan su ejemplo y que sostienen como si estuviera dotado de una sustancia palpable y material, que no lo está, ese pan de mañana esencialmente ideal, esencialmente vacío, esencialmente abstracto, que es el verdadero motivo de nuestra esclavitud. Sí, y que efectivamente para ese recordatorio se necesita al parecer que otros, pero muchos miles de otros, mueran de hecho, sea de hambre o sea de este hambre secundaria creada por las formas de dominio más avanzadas del capital y del Estado. Pero recordar una y otra vez, a propósito del Sermón de la Montaña, que el pan que se nos vende, el pan al que se nos somete, nunca es el pan de cada día, siempre es el pan de mañana, siempre es un pan ideal y abstracto, como los entes que lo promueven. Esto me parece esencial. Yo quisiera denunciar un poco a las grandes casas comerciales de los alimentos infantiles, porque se dedican a hacer muestras y luego las distribuyen en las farmacias gratuitas, ¿no? Sí. Y bueno, muchas de ellas pues se van acumulando y al final terminan en la basura. Y mientras otros pues se están muriendo de hambre, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esas muestras debieran de, bueno, si quieren hacer propaganda y tal, pues que se dé mucho bombo, pero que las envíen al tercer mundo, por ejemplo, ¿no? Sí.
Mira, quería hacer una referencia a lo que decías antes de que nos presentaban como los países del tercer mundo, como para que nosotros nos resarciéramos un poco viendo que vivimos mucho mejor que ellos y que ellos lo pasan mal. Quería apuntar en esto de que la verdadera razón de que ellos lo pasen mal no la tienen ellos, sino la tienen las multinacionales que están erradicadas precisamente en el primer mundo, en nuestro mundo, ¿no? Es decir, de que si los países pobres no son pobres porque sí, sino porque nosotros, no nosotros, sino a través desde el que empezó el capitalismo en el siglo XVI, tomando toda una serie de formas de esclavitud, de expoliación de las riquezas, de colonialismo, ahora lo que se llama neocolonialismo, todo eso, nos hemos ido saqueando, desproveyéndolo de su riqueza material, espiritual, de todo, ¿no? Y entonces me parece muy cínico que se nos pretenda separar una cosa de la otra, ¿no? Lo que tiene que ver la gente cuando ve esos desastres ecológicos en esos países, esas hambrunas, es que Europa ha impuesto en esos lugares unos tipos de cultivos extensivos que han provocado una serie de erosiones, en fin, es un poco largo, ¿no? Y aparte del saqueo humano, por ejemplo, África, que está prácticamente despoblada, mientras que Europa es el país mucho más poblado del mundo, y encima quieren esterilizar al tercer mundo, ¿no? Por aquello de que es más conveniente esterilizar a la rata que matarla, ¿no? Bueno, en fin, no quisiera hacer hincapié de que la verdadera tragedia de los países pobres es su riqueza. Su riqueza natural ha sido lo que a ellos les ha llevado a la desgracia, mientras que en Europa su pobreza de recursos le ha llevado a tener que conquistar otras tierras para proveerse de toda una serie de cosas que no quería o no podía privarse, como por ejemplo el algodón, o no sé, pues el tabaco, o en fin, el azúcar, toda una serie de materias primas, café, etcétera, etcétera, que nosotros no podemos o no queremos prescindir de ellos. Gracias. No sin antes felicitaros por vuestras opiniones vertidas semana a semana. Gracias. Quería aportar algo, sobre todo el hecho paradojal, ilusorio, que hacía referencia al profesor García Calvo, de hacernos creer libres, de hacernos creer ricos en países del último mundo, el primer mundo, el mundo que si uno va a los barrios periféricos ve que el tercer mundo cohabita con nosotros. También en los países del tercer mundo hay barrios de gente de gran riqueza, es decir, que existe el primer mundo también en los países del tercer mundo. En cambio, esta ilusión de hacernos creer libres, de hacernos creer ricos, cuando realmente recibimos retales de riqueza y de libertad, ha hecho que, bueno, el ser humano sea, el papel fundamental no es el de ser humano, sino el de ser un productor consumidor. Y para remitirlo a ese papel se le hace sentir la falta de medios que se tiran y se desperdician, como los alimentos, que podrían con las técnicas modernas estar al abasto, al alcance de la mano de cualquiera. Entonces nos crea la apetencia del automóvil, se nos crea inclusive la apetencia de la langosta, del champán y de las viandas exclusivas, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias. Nuestros oyentes han colaborado bravamente en presentarnos algunos de los aspectos que había que sacar a luz, en los que había que insistir una y otra vez. Voy a aprovechar alguna de sus sugerencias antes de recoger alguna otra llamada que pueda quedar para final. Nuestra oyente, la primera de estos tres últimos, ha hecho muy bien en recordarnos la preparación de alimentos infantiles y su venta en farmacia. Voy a tomarla casi como un símbolo. Yo creo que a la señora le he seguido llamar a esa cosa potitos. No sé si me lo he inventado o los llaman potitos. Uno de los productos, sí. Potitos, está como marca. Los llaman potitos. Sí. Y es una cosa de una especial repugnancia que se refleja solo en el uso del nombre, especialmente cuando este nombre está en boca de una señora que va de compras y entra precisamente en la farmacia como una alternativa a entrar en los grandes almacenes, ¿no? Bueno, estos potitos consisten en unas preparaciones calculadas para suministrar al bebé justamente los elementos esenciales para su alimentación, los convenientes, ¿no?
Este es el símbolo del pan este que no se come, del pan vacío, es decir, el pan tan abstracto que aunque se coma no se come. Yo no digo que estos niños vayan a morirse de hambre como los niños de vientre hinchado de Etiopía o del Bangladesh. No, probablemente se alimentarán, pero se alimentarán sobre todo de abstracción. Se alimentarán de alimentos calculados por sus vitaminas, proteínas y demás, y las consecuencias que esto pueda tener para el niño futuro son incalculables. No me atrevo por lo menos a intentar calcularlas. En todo caso, esta creencia de que el alimento consiste en una acumulación dosificada y calculada de elementos necesarios para el cuerpo es el símbolo mismo de la falsificación que estoy denunciando. En lugar del deseo que viene desde abajo y que se busca sus caminos, la necesidad impuesta desde arriba, con cálculo previo, y que en sí misma, en la estructura misma del alimento ofrecido, encierra ya esta abstracción, este futuro que es inherente a toda planificación y a todo cálculo. Esto era muy importante, y importante también lo que nuestros otros oyentes han venido diciéndonos después respecto a las falsificaciones que se nos imponen en la venta de productos alimenticios y de otros, y que son no solo imposiciones, sino los sustitutos de las necesidades que podía haber habido, que a lo mejor hay por ahí fuera, y que a su vez pueden usarse como sustento de las necesidades verdaderas, que son necesidades, como alguno de los oyentes ha puesto de relieve, son necesidades de ellos, necesidades del capital y del Estado. Por eso cuando nuestra oyente decía mandar los potitos a Etiopía o a los países del tercer mundo, efectivamente enuncia un deseo muy ingenuo, pero que tropieza con las verdaderas necesidades. Es que no hay que olvidar que es preciso que haya, por un lado, señoras que van a comprar los potitos para sus bebés, mientras que por el otro lado hay niños con el vientre hinchado que se mueren de hambre, para justificar la necesidad del hambre y la creencia en la alimentación. Lo uno va con lo otro, y este sistema está montado sobre las dos cosas, de manera que es imposible, sin destrucción, sin derrumbamiento del sistema mismo, que vayan en ningún momento verdaderamente alimentos suficientes, potitos o lo que sea, desde estos niños a los niños de esos mundos marginados. Es imposible, y es imposible, por supuesto, no por ninguna necesidad natural, sino porque el interés y la necesidad misma del capital y del Estado lo prohíben. Esto es lo mismo que se refleja en el terror que nuestro último oyente ha puesto en relieve, el terror de la basura. Efectivamente hay que quedarse horrorizado, conviene todas las noches asomarse a los cubos de basura y quedarse horrorizado de esa imagen del despilfarro que los cubos de basura nos ofrecen, en comida y en todo lo demás. Es decir, langostas medio comidas por todas partes, son efectivamente un constituyente necesario de esta basura, que es una verdadera necesidad del capital y del Estado en nuestro mundo. Esa basura es su necesidad. Sin basura de cualquier tipo que sea, no es concebible ni por un momento esta organización de las necesidades y este consiguiente dominio del capital y del Estado. Finalmente, nuestro oyente penúltimo había insistido, y debíamos haberlo hecho más detenidamente, en cómo las hambrunas de los países del llamado tercer mundo no están producidas de una manera natural, ni porque ellos tengan tierras muy pobres como en regiones de África, ni porque estén superpoblados desde el comienzo de la historia como en el sudeste asiático. Probablemente, sin acudir a la historia, se puede decir que nunca allí la gente ha sufrido epidemias de hambre como esas, y que en cambio estas, que ahora son de cada año casi,
en uno o en otro punto de este tercer mundo, están producidas por la imposición de formas de cultivo y en general de formas de civilización que son incongruentes con las condiciones sobre las que quieren desde arriba aplicarse, y de esa manera se establece un enlace que sería muy preciso haber desarrollado más entre cómo estas muertes de hambre de los países marginales, así como también las de esa presencia del tercer mundo dentro del primero que nuestro último oyente decía, están conseguidas por mecanismos que son relativamente analizables, por mecanismos que están regidos siempre por las necesidades supremas de Estado y capital. Sí. Mira, era sobre la reflexión esa que hizo Agustín antes el ocupar el tiempo, el aburrimiento, y es sobre todo cuando organizan esas comidas o esos almuerzos de trabajo. O sea, yo esas cosas no las puedo entender. O se trabaja o se almuerza. Y sobre todo cuando el dinero es del erario público, es la que más me duele, lógicamente. Porque, vamos, si los que se monten ellos me dan igual, ¿no? Pero cuando pasan cargos, como hace un rato, yo no sé si ha sido en Caravana o en el Cien Pies, que el Ayuntamiento de Valencia se gasta 8 millones de pesetas en comida. O sea, pues esas cosas no las puedo entender, ¿no? Y por cierto, esta mañana también en Radio 1, el presidente de la Comunidad de Madrid, haciendo referencia a algún tema por ahí de esto, de sindicatos, eso, de la última movida, hace referencia a de que a él no lo han llamado para comer. O sea, no es que no lo hayan llamado para poner en cuestión cualquier cosa de los temas que les preocupan al PSOE, sino que no lo han llevado para comer. O sea, es que ya parece que va a conciencia esta, o tienen que comer o no trabajan. O sea, no lo entiendo. Y una cosa, aunque sé que a Agustín no le gusta hablar de su persona, me gustaría hacerle una pregunta de que ya con el tema de capital y Estado y todo esto que me encanta, ¿cómo se puede escribir un himno? Bueno, yo llamaba para hacer un pequeño comentario respecto a ese miedo, a ese temor a pasar hambre, ¿no? Creo que son males necesarios para el sistema, son unos mecanismos de defensa, ¿no? De recordarnos, de decir, bueno, confórmate con lo que tienes y así no pasarás hambre, y así sobrevivirás, por lo menos. Y si me centro más en países del tercer mundo, como tú le llamas, yo vengo de un país, concretamente de Chile, donde a través de noticias tanto a nivel familiar y a nivel de bases que se han formado para paliar este hambre, nos hablan del aumento del miedo de aquel sujeto que está trabajando, ¿no? O sea, ya el que ha dejado de trabajar, el que está pasando hambre, ha superado unas etapas. Pero el que está trabajando está con un miedo constante a perder ese pequeño trozo. Entonces se han formado con los mínimos recursos que se tienen, porque todo esto te hablo en poblaciones marginales, se han formado una especie de terapias de grupo para fortalecer o quitar ese miedo a ese sujeto que está trabajando y que en el fondo a lo mejor es un privilegiado entre comillas, ¿no? Porque te está ganando 15.000 pesetas al mes, ¿no? Y un butano te vale 1.200. Era solamente para hacerse ese comentario. O sea, del miedo que hay de aquel que trabaja. Porque el que lo ha perdido, bueno, ya lo he perdido y bueno, y no hay más que hacer, o sea, tengo que aguantarme. No, se nos va el tiempo y apenas puedo aprovechar tan interesantes intervenciones como estas dos últimas. Nuestro oyente penúltimo nos ha hablado de las comidas de negocios, es decir, de hacer al mismo tiempo eso que al principio de la emisión decía que parece que no se puede hacer, o sea, comer y hablar. Hablar comiendo parece efectivamente que es un ideal del Ejecutivo, este personaje al que tantas veces aludimos como nombre un poco más al día que el de funcionario y otros por el estilo. No solo almuerzos y cenas de negocios, sino desayunos de negocios por todas partes también. Es una cosa que a los ejecutivos les gusta mucho. Lo que antes dije de cómo la comida sirve para solucionar las dificultades del trato social puede aplicarse mutatis mutandis, naturalmente, es decir, teniendo bien en cuenta que se trata de ejecutivos y de comida de negocios, a
estos casos. Sí, y está en lo que han insistido estos últimos oyentes también, de este empleo de la comida como necesidad de llenar vacíos. Nuestro último oyente ha dado unos datos que no voy a comentar ya respecto a cómo la cosa en circunstancias muy determinadas se organiza en cuanto a la manipulación del hambre y de las supuestas necesidades, y nos hubiera quedado por hablar todavía pues de esa otra cosa que quería, de la comida como cultura, de la cultura culinaria, de la cocina convertida en una parte de la cultura, que tiene mucho que ver con la cuestión de la comida para llenar el tiempo vacío, de la comida para matar el aburrimiento. Es decir, que parece como si a la comida, al deseo y al placer de comer, que podría venir de un deseo, no digo necesidad, de un deseo venido desde abajo, y donde el placer se encontrara por sorpresa, como el otro día decíamos respecto a los viajes, que uno se cree que se monta en el tren para ir a un sitio y luego por sorpresa se encuentra con que está viviendo un trozo de vida. Así también respecto al placer que se puede encontrar en la comida que uno cree que busca por necesidad y después hemos venido denunciando. Por otra parte, la imposición de la creencia en una necesidad y hasta el cálculo del valor nutritivo de los alimentos y aquellos ideales que hace 20 o 30 años osaban sacarse a la luz, de la comida sustituida por pastillitas que contenían el número de vitaminas y proteínas y demás necesarios. Esto, y por otro lado, esta proliferación de las comidas de negocios, de las comidas que producen enormes cantidades de basura y de despilfarro, como antes sí hemos ido recordando, y esta conversión de la comida misma en un motivo de cultura. Esta reducción a cultura se me parece como complementaria del enarbolamiento de la supuesta necesidad. El deseo, el placer, esas cosas a las que apenas me atrevo a aludir y que vendrían desde abajo y encontrando ellos sus propios caminos a ciegas, a esto se le mata en este terreno de la comida como en otros por esos dos procedimientos complementarios. Por un lado, por alusión a la presencia de una verdadera necesidad que en realidad es imposición de un vacío, como nuestra oyente última ha recordado a propósito del paro. Se trata de una manera evidente de un vacío que ahí se manifiesta, de un pan de mañana. Por un lado esto, pero por el otro lado complementariamente el lujo, aquel disfrute que siempre imaginamos como un disfrute por parte de los burgueses del tiempo de la dorada burguesía, convertido en uno de los ítems, en uno de los capítulos de la cultura, que como ya nuestros oyentes saben de oírnos todos los días, es el ministerio más importante que hoy tienen el capital y el Estado. Y naturalmente dentro de la cultura, lo mismo que han de entrar los toros y el andar convertido en footing, pues ha de entrar el comer también convertido en cultura culinaria, más o menos regional o autonómica o más o menos nacional.